La Constitución Dominicana es la ley fundamental del Estado dominicano. Establece las bases del gobierno, los derechos y deberes de los ciudadanos y los principios de toda organización política y social del país. Desde DOMAS, Plataforma Educativa y Cultural del Ministerio de Educación, conoceremos nuestra Constitución desde una perspectiva sociológica, histórica y cultural. Soy Mabel Gil y bienvenidos a este especial de televisión sobre la Constitución Dominicana. Gobiernos van y gobiernos vienen. Pasan los años y la República Dominicana sigue envuelta en una crisis política sin final. Para 1916 sucede el proceso llamado Ocupación Norteamericana, en donde cesan todos los derechos constitucionales para el territorio. Esta es la plaza en honor a los 33 hombres que firmaron la primera Constitución Dominicana el 6 de noviembre de 1844. No, la Constitución es un ente histórico que también es parte de la historia. Es decir, produce historia, pero también es un producto de la historia, dependiendo de las coyunturas y de las estructuras políticas. Los mismos liberales que suben con el gobierno de Luperón, Meriño, Lilis, que era liberal en sus inicios, pues tenía constituciones liberales y gobiernos que eran autocráticos. El caso del presidente Meriño, que llegó también a declararse dictador. Dictador era tengo que aclarar, dictador es una figura política bastante diferente a lo que entendemos hoy por ella. Se originó en Roma y era una figura muy importante porque era un militar o un civil que el Senado le daba la oportunidad de tomar todos los poderes por una situación una situación física, de un terremoto o de una guerra civil. Entonces, los dictadores no eran en ese sentido malos, sino que eran limitados en el tiempo para una función social y pública. Entonces, bueno, es una historia ficticia, formal, desde luego le da categoría al Estado Dominicano, categoría de existencia formal al Estado y funcional en buena medida también. Y bajo Trujillo asistimos a la misma historia, constituciones legales, constituciones modernas, constituciones democráticas elaboradas por juristas brillantes, en papel, pero por supuesto. O sea, el Congreso es el primer poder del Estado, pero ¿qué hacía Trujillo? Cada vez que se elegía a un congresista, le entregaba una carta donde renunciaba sin fecha a su condición. Algo tremendo, innecesario además, porque ¿quién se oponía a Trujillo? Por favor. Pero Trujillo tomaba hasta esa decisión para reafirmar de manera categórica su poder total. Es decir, el que se salía de la línea o en un momento dado a Trujillo le convenía que no fuera más congresista, mandaba la carta de renuncia y le ponía fecha. Y ahí dejaba de ser congresista. Eso sucedió pocas veces porque no era necesario. Pero existía. Aquí vemos esa discrepancia entre realidad y letra. Se aprobó hace tantos años. No, es un proceso diario. Y hay países que tienen involución, hay otros países que tienen revoluciones a su respecto. Hay otros países en los que la Constitución se queda como un pedazo de papel. Eso no fue una frase de Joaquín Balaguer. Eso fue una frase de Simón Bolívar, diciéndole, bueno, la Constitución sí es un pedazo de papel, pero depende de nosotros. Si se queda como un pedazo de papel o realmente se constituye en la herramienta para construir una nación, un Estado libre, soberano, etc. Entonces, la lucha es diaria. La lucha por los derechos humanos, por los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos de una nación, eso no para nunca. Y las constituciones ayudan o no. Finalizada la era de Trujillo, es necesario el retorno a la libertad que demanda la República Dominicana. Se crea el gobierno del triunvirato,
Se convoca a elecciones libres. Gana el Partido Revolucionario Dominicano encabezado por el profesor Juan Bosch. Y luego de la toma de posesión del nuevo gobierno, se llama a la Asamblea Constituyente para redactar una nueva ley y nace la Constitución de Juan Bosch en 1963. En la caída del régimen, entonces hay un acontecimiento fundamental en nuestra historia constitucional, que es la Constitución de abril de 1963. Yo diría es la constitución más avanzada que hemos tenido hasta el día de hoy, la más democrática, la más social, la más participativa. El 27 de febrero del año 1963 se instala en el poder Bosch y ya el 29 de abril de 1963 se aprueba una constitución sumamente democrática donde se garantizan los derechos ciudadanos, donde se garantiza igualdad de derechos mujer-hombre. O sea, ahí la mujer fue respetada en todos sus derechos, decía igual trabajo, igual salario. Consignó, por ejemplo, la erradicación del latifundio, el derecho de los trabajadores a participación en los beneficios de las empresas, la enseñanza libre. Que todos los ciudadanos tenían derecho a una vivienda, que todos los ciudadanos tenían derecho a elegir y ser elegidos, el derecho a huelga como un derecho constitucional, siempre y cuando esto no vaya a lacerar lo que es el Estado de Derecho de la República Dominicana, pero por reivindicaciones sociales, las personas podían hacer huelga exigiendo, vamos a decir, el respeto a sus derechos como ciudadanos. Juan Bosch la condenó, eso se sabe poco, pero Juan Bosch la denunció como poco democrática y poco progresista. Pero evidentemente, si lo vemos en perspectiva, vemos que fue un avance tremendo. En fin, es una constitución sumamente avanzada donde se consignan también una serie de elementos de castigo a la corrupción administrativa. Pero esa constitución genera un rechazo feroz de los círculos conservadores del país, trujillistas y no trujillistas, que vieron una amenaza a la propiedad privada. La participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, no, eso es mala palabra, eso es imposible. Entonces, eso viene un cuestionamiento eclesiástico por la libertad de conciencia, porque normalmente se establecía la religión católica como religión del Estado. La Constitución del 63 ya no consigna esto, entonces la Iglesia hace una guerra. Y esto es la base de los mítines de reafirmación cristiana en que la Iglesia Católica juega un papel decisivo en el derrocamiento del orden constitucional y democrático de Juan Bosch. Según me han dicho participantes en el movimiento del golpe de Estado, el principal instigador del golpe fue la jerarquía eclesiástica. Eso habría que verlo si es cierto, porque también la jerarquía militar fue decisiva. Esa gente no creía en democracia y Juan Bosch lo que estableció, legalizado en el orden constitucional de 1963, del 29 de abril, fue una constitución democrática, realmente democrática. Finalizada la ocupación norteamericana, es necesario que la República Dominicana retome el proceso democrático que demandaba la población. Se convoca a elecciones libres, saliendo electo Joaquín Balaguer. ¿Cómo podemos definir este proceso político y social de la República Dominicana? Joaquín Balaguer, lo sustantivo, porque lo otro fue totalmente efímero, además sin ninguna realidad constitucional, porque imagínense, el triunvirato es un orden totalmente absurdo, o sea, no es un presidente, no hay Congreso, o sea, es un orden caótico, yo diría caótico, porque no responde ni siquiera a la letra constitucional. Es resultado de un golpe de Estado ominoso. Entonces, bueno, ahí viene precisamente como respuesta necesaria de la sociedad aplastantemente la caída del triunvirato y la invasión norteamericana que produce el retorno de Joaquín Balaguer a la presidencia y del trujillismo. Del caso de Balaguer, en el año 1966, que mantuvo el artículo 55 con todos los poderes extraordinarios para el doctor Joaquín Balaguer. O sea, era una réplica de ese artículo 210 de Santana, que Balaguer lo recuperó en la Constitución de 1966, que estuvo vigente hasta el año
1994, cuando se dio el Pacto por la Democracia, exceptuando muy leves modificaciones que se hicieran en el transcurso. Balaguer, ¿qué hace? Inspirarse en el trujillismo y hace una constitución completamente conservadora, claro, de apariencia también legal y moderna, según la tradición occidental, pero que le otorga el famoso artículo que le otorga a Joaquín Balaguer poderes totales. Es decir, Balaguer gobierna con su constitución de 1966, se promulgó rápidamente después de llegar a la presidencia, eso fue acelerado. Rápido, las cámaras se hicieron congreso constituyente y lo que hacen es amparar los elementos del poder total que necesitaba Balaguer para gobernar y el instrumento también necesario para perpetuarse en el poder, que era reelección indefinida. Es una constitución nueva, que yo diría, tomada, además son los mismos juristas, porque intervienen juristas, claro está. Yo no tengo los detalles ahora mismo de cómo se hizo, es de lo que menos conozco de los ordenamientos constitucionales dominicanos, pero evidentemente la gente de la formación trujillista, señores, eran 30 años, 31 años de peso, de un ordenamiento sistemático, amparado en un orden constitucional que además iba siendo perfeccionado. Trujillo le prestaba atención a eso y por eso hubo varias constituciones trujillistas, creo que 4. O sea, Trujillo le prestaba atención, Trujillo todo lo hacía legal, todo era legal. Y Balaguer también, en apariencia legal, pero, por favor, bueno, sí, la legalidad, sí, reelección indefinida. Y en cada ocasión Balaguer decía que no le interesaba la reelección y siempre se reelegía, porque era parte del juego, de esta distancia que le digo. Pero desde 1966 hasta 1994 fue que rigió esa constitución del doctor Balaguer y el artículo 55 le daba poderes extraordinarios al presidente de la República. No de matar y de eliminar abiertamente, pero él también incluso hizo eso. Valiéndose de ese poder extraordinario en ese gobierno, sobre todo de los 12 años, y luego también hizo algo similar en lo que fue el gobierno de los 10 años con la desaparición de Narciso González Narcisazo. Fíjese que Balaguer sale del poder por primera vez en 1978, luego vuelve en 1986, y ese ordenamiento constitucional viene siendo superado nada menos que en 2000, la constitución vigente, 2015. Luego de la crisis política de 1990, es necesario que la población dominicana esté más presente en las exigencias de derechos civiles y constitucionales. Para 1994 es llamada la Asamblea Constituyente y se realiza una reforma constitucional que corrige aspectos políticos de gran importancia. ¿Qué impacto ha tenido para la sociedad dominicana la Constitución? Eso es una de las partes fundamentales, que es que las constituciones siempre se han hecho de arriba hacia abajo. Y por más que se llamen constituyentes, pues la parte popular, la parte del pueblo, la base de la población, no tiene los mecanismos necesarios para incluir sus derechos y sus intereses. Por ejemplo, la misma primera Constitución pues establecía un sistema de votación indirecto por colegios electorales. ¿Y las mujeres cuándo van a votar aquí? Las mujeres votaron el otro día, 1942. Entonces, ¿tú crees que puede haber un país democrático con una constitución democrática si las mujeres, que son la mayoría de la población y la mitad de la otra, sin ellas poder participar en un proceso de sufragio? No, era limitado, un proceso limitado. Y ahora vamos a tener que seguir incluyendo otras luchas, otros procesos para incluir a otros sectores de la población. Desde el punto de vista educativo, ¿qué es la Constitución? Desde el punto de vista educativo, la Constitución es el conjunto de normas y principios fundamentales que establecen el marco legal
y los derechos básicos de los ciudadanos. En el aula lo abordamos desde la competencia de ética ciudadana. La ética ciudadana lo tenemos ahí todos los días en las aulas. Ahora, ¿qué hacemos? Existen lo que son los ejes transversales, dependiendo de la situación que estemos abordando en el país en ese momento. Por ejemplo, teníamos la discusión otro día de la aprobación o no de la nueva Constitución. Ningún maestro de ciencias sociales puede dejar pasar eso por alto. Tiene que trabajar en el aula, tiene que comentarla, tiene que ver qué opinan los estudiantes de lo que pasó ahí y cuál es su punto de vista. ¿Cuáles son los métodos que se están utilizando en las escuelas para enseñar acerca de la Constitución? De la metodología utilizada en las aulas tenemos lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Por medio del aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes profundizan lo que es la Constitución y el impacto que ésta tiene ante la sociedad. Que no es una Constitución que solamente está en páginas, en papel, sino que ellos tienen que involucrarla con su diario vivir y cómo esta impacta en nuestra sociedad. También tenemos lo que son las simulaciones. El docente creativo junto a sus estudiantes establece lo que son elecciones, lo que son juicios. En esta parte el estudiante también aprende lo que son las leyes, los artículos de la Constitución. También tenemos lo que son los debates y discusiones. En los debates y discusiones esto fomenta en el estudiante lo que es la criticidad. ¿Qué sucede con estos debates? Aquí ellos pueden adquirir lo que es el sentimiento de nacionalidad y de la pertenencia a una comunidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros solemos solamente reclamar nuestros derechos fundamentales, pero se nos olvida la obligación que tenemos ante la nación y la comunidad. ¿Cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo para motivar a los docentes en la enseñanza de la Constitución? Sí, ahora mismo se están dando unos diplomados en educación cívica, los cuales son auspiciados por INAFOCAN y son impartidos por el Consorcio de Educación Cívica de la Pucamaima. En estos diplomados se busca motivar a los docentes con estrategias, con metodología, cosas que sean más creativas y puedan motivar mejor a los estudiantes para incursionar y profundizar más en lo que es nuestra Constitución. ¿Cuáles son los deberes constitucionales a los que estamos llamados a cumplir como sociedad? Todas estas constituciones se establece claramente el deber de todo ciudadano, primero, de cumplir con la patria, de reverenciar los símbolos patrios, en este caso la bandera, el escudo, el himno, y todos aquellos símbolos que representan nuestra soberanía nacional, son elementos clave que se consignan en la Constitución. El respeto a esos símbolos patrios es sagrado para todo proyecto constitucional y para toda acción que vaya en pro del desarrollo de la República Dominicana. Otro elemento importante como un deber es de parte de los ciudadanos es el deber que tienen de cumplir con cada una de sus obligaciones ciudadanas, de no tirar basura a la calle, de no interferir con lo que es la autoridad, asistir a la escuela, aunque es un derecho, también es un deber, educarnos en términos formal, pero en términos ciudadanos, cumplir también con lo que son las leyes de tránsito, cumplir con lo que son todos aquellos elementos que de alguna manera posibilitan una convivencia pacífica en la sociedad dominicana. La figura del Tribunal Constitucional es uno de los grandes avances que hemos tenido como sociedad. Bueno, el Tribunal Constitucional es el resultado de un esfuerzo de muchos años de los dominicanos que aspiraron siempre a contar con una alta corte que le diera vida al texto supremo. Por muchos años estábamos con un cuerpo, ¿verdad?, de carácter constitucional, con todo un articulado, pero que era letra, no tenía vida, porque los tribunales eran muy tímidos al momento de hacer las interpretaciones y todo se conocía por vía de excepción, no por vía principal. Sí, muy importante para dirimir las cuestiones,
porque de alguna manera u otra, la Constitución también está sujeta a interpretación, y especialmente cuando vienen los impases políticos que se dan en la situación determinada. Fíjese, Tribunal Constitucional para juzgar la legalidad de las acciones del Estado y de los agentes sociales conforme a la Constitución vigente. Es decir, es una Constitución modernizada, donde hay asesores internacionales, particularmente españoles, donde hay comisiones locales, donde hay consultas públicas, donde hubo debates nacionales. Entonces el tribunal es un mecanismo jurídico para, por ahí, vehicular y buscar la solución. También el tribunal también puede estar también siendo objetos de algunas líneas políticas partidaristas, porque somos seres humanos con intereses y valores. No somos santos y dioses. Participamos de una sociedad en su contexto determinado. Pero eso fue un gran logro, porque por lo menos ahí está el mecanismo para dirimir la solución a un conflicto. Con una alta corte que tiene la responsabilidad de velar por el respeto a los derechos fundamentales, a las garantías fundamentales, ¿verdad? Que tiene que procurar que haya el cumplimiento de las disposiciones supremas y que las disposiciones adjetivas no choquen con la Constitución. Una alta corte que tiene que hacer un control de constitucionalidad con respecto a los convenios que suscribe el Estado Dominicano con otros estados, se constituye sin duda en una garantía para que las cosas sean en un orden tal que no perjudique a la República Dominicana. La Constitución es la ley de leyes de una nación. Allí están definidas las estructuras fundamentales para la vida política, la soberanía, el respeto a los símbolos patrios, el respeto a la integridad física del ser humano y la defensa de su territorio. Yo quiero insistir en el reconocimiento de que esta Constitución vigente es una Constitución pensada con participación notable de juristas autorizados, con consultas, y que, bueno, pues ha tenido sus resultados positivos. Incorporar todos esos elementos que favorecen un sistema democrático donde nadie hoy día se atreve a pensar en retrotraer al pueblo dominicano a un gobierno dictatorial, a un gobierno autoritario. No, pero para mí, que soy historiador de oficio, pues le agradezco mucho a la red educativa. Yo digo que esto es la educación sin paredes. Esta es la educación, esta es una estrategia fundamental para el siglo XXI y los siglos que vienen. Es decir, vamos a incluir los medios de comunicación y a discutir los temas de la historia.